Estás a punto de aprender uno de los mayores secretos de la historia del mundo. Un secreto con enormes consecuencias para sus habitantes. Mucha gente siente que hay algo que no funciona en la economía mundial, pero pocos saben qué pasa. Los días en los que una familia sobrevivía con un sueldo han terminado. Cada día parece más descontrolado, pero solo uno entre 1.000.000 entiende por qué. Estás a punto de descubrir el sistema responsable de las desigualdades en el mundo. Los poderes fácticos no quieren que entiendas esto, ya que este sistema les ha mantenido en lo más alto de la cadena financiera alimentaria los últimos 100 años. Aprender esto te cambiará la vida porque cambiará tus futuras elecciones. Si se difunde lo suficiente, cambiará el mundo, porque cambiará el sistema, ya que este es el mayor secreto del dinero. Jamás en la historia tantos habían sido sometidos por tan pocos, y todo se consigue gracias a esto, la mayor estafa de la historia humana. Dicen que el dinero no crece en los árboles, pero lo cierto es que el sistema bancario actual crea dinero a mayor velocidad de la que crece un árbol. La mayor parte de la gente no sabe cómo se crea la divisa, y los economistas y banqueros lo pintan muy complicado, de manera que la gente piense que es tan complicado que no lo pueden entender. Pero lo voy a dejar en la esencia, para que se pueda ver la estafa y cómo te afecta a ti. Toda sociedad crea divisa más o menos de la misma manera, pero como el dólar es la mayor parte de la divisa mundial, usaré los Estados Unidos como ejemplo. Y todo empieza con un político, diciendo «vótame y yo te daré más cosas gratis que el competidor». Pero no existe lo gratuito. Y para cumplir la promesa, los políticos votan gastar más de lo que ingresan. Esto se llama déficit, gasto deficitario. Y para financiarlo se toma dinero prestado, mediante la emisión de bonos. ¿Qué es un bono? No es más que un pagaré con una pátina de glamour. Es un papel bonito, con números, que dice que hoy me prestan 1.000 billones de dólares y prometo, en 10 años, pagar esos 1.000 billones y un interés añadido. Pero lo que hay que entender es que esto es nuestra deuda nacional. Debemos pagarlo tú y yo, y nuestros descendientes con futuros impuestos. Cuando el gobierno emite bonos, roba prosperidad del futuro para gastarla hoy. Entonces, esos bonos se subastan. Los bancos compiten para comprar parte de la deuda nacional y hacer negocio con el interés. Hay que resaltar que los bancos van a estar presentes durante todo el proceso, cogiendo una parte en cada paso, y mostraremos que no es casualidad. Luego, mediante un trile, llamado operaciones de mercado abierto, los bancos venden algunos bonos a la Reserva Federal con un beneficio. Para pagar, la Reserva Federal abre la chequera y emite cheques falsos, sin fondos, que deberían ser devueltos, ya que se asocian a una cuenta sin saldo ninguno, según la Reserva Federal de Boston. Cuando tú o yo emitimos un cheque, debe haber fondos suficientes en la cuenta para cubrir la deuda. Pero cuando lo emite la Reserva Federal, no hay depósito o cuenta en la que se cobre el cheque. Cuando la Reserva Federal firma un cheque, está creando dinero. La Reserva Federal entrega el cheque a los bancos, y la divisa entonces nace por generación espontánea. Y con esa divisa se compran más bonos en la siguiente subasta. ¿Qué es un cheque? Un cheque no es más que un pagaré. Cuando lo firmas una nota que dice que esto es mi pagaré por efectivo, así que lo único que tienes que hacer es ir al banco y cobrarlo. Es muy importante entender este proceso. Esto tiene un efecto devastador sobre las personas, y lo comprobaremos después. Así que recapitulando, la tesorería emite pagarés, llamados bonos. Los bancos entonces compran esos pagarés con divisa. La Reserva Federal también emite pagarés, cheques, y los utiliza para comprarle los pagarés de la tesorería al gobierno, los bonos, y se crea la divisa. Por tanto, lo que realmente ocurre es que la tesorería y la Reserva Federal se intercambian pagarés, utilizando como intermediarios a los bancos, y así de la nada se crea la divisa. Este proceso se repite una y otra vez, enriqueciendo a los bancos y empobreciendo a los ciudadanos a través del aumento de la deuda nacional.
Al final, hay un amontonamiento de bonos en la Reserva Federal y divisa en la tesorería. Y este también es el proceso mediante el que se crea toda la divisa en papel. La Reserva Federal y el gobierno, equivocadamente, lo llaman base monetaria, ya que no conocen la diferencia entre divisa y dinero. Yo me referiré a ella como la base fiduciaria, ya que no es dinero, es divisa. Y existe una gran diferencia. El dinero debe ser reserva de valor y mantener el poder adquisitivo durante largos periodos de tiempo. Aprendimos en el primer episodio que, antiguamente, la divisa papel era tan solo un cheque, una representación de dinero real con valor intrínseco, el oro y la plata depositada en la tesorería. Podías entrar en cualquier banco, mostrar tu divisa, como un billete de $20, por ejemplo, y recuperar tu dinero real, una pieza de $20 de plata. Pero ahora es como: esta base fiduciaria que se acumula aquí no es más que un recibo, un cheque por un pagaré, por ese bono. No es más que un aprovisionamiento de números. La tesorería deposita la nueva divisa en las distintas ramas del gobierno. Y luego los políticos lo van a agradecer debidamente. El gobierno procede con el gasto deficitario en obras públicas, en programas sociales y también en guerra. Los empleados del gobierno, contratistas y soldados depositan sus salarios en los bancos. Y esto puede parecer sorprendente, pero cuando depositas tu dinero en el banco, no lo depositas en una cuenta para que se te salvaguarde debidamente, no. Lo estás prestando al banco. Y con cierto límite legal, pueden hacer con él prácticamente lo que quieran, y esto incluye apostar en el mercado bursátil y prestarlo, con un beneficio, por supuesto. Ahora es cuando la máquina de creación de divisa entra en juego de verdad. Entra en juego la reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria es exactamente lo que parece. Los bancos pueden reservar tan solo una parte de tu depósito y prestar el resto. Aunque los ratios de reserva varían, voy a usar un ratio de reserva del 10% como ejemplo. Es decir, que si depositas $100 en tu cuenta, el banco puede prestar legalmente 90 de esos dólares sin tener que avisarte. El banco debe tener $10 en depósito de reserva en caso de que necesites algo, y a estas reservas se le llaman coeficiente de caja. ¿Por qué dice el extracto de tu cuenta que tienes $100 cuando el banco te ha robado 90? El banco ha dejado pagarés, llamados crédito bancario, en su lugar. Parece un poco loco, pero aquí lo dice la Fed en negro sobre blanco. Los bancos comerciales crean dinero en los libros cuando conceden un préstamo, simplemente añadiendo nuevos dólares depositados en las cuentas de sus libros a cambio de un pagaré del prestatario. No son más que números que los bancos teclean en sus ordenadores. Y aunque los créditos bancarios de pagarés son muy distintos de los números de la base fiduciaria, ya que solo existen en los ordenadores, siguen siendo divisa. Así que ahora existen $190. La razón por la que los consumidores toman dinero prestado es para comprar algo, una casa, un coche o cosas similares. El prestatario toma los $90 que le dejó el banco de tu cuenta y los entrega al vendedor, y ese vendedor deposita ese dinero en su banco y el banco presta de nuevo el 90% de eso y deja créditos bancarios en su lugar. Así que ahora lo que existe es $271. Este proceso se repite una y otra vez, hasta que, bajo un ratio de reserva del 10%, se crean hasta $1.000 de crédito respaldados por $100 de coeficiente de caja, el 10%. Pero el ratio de reserva varía mucho. En algunos depósitos es el 10%, en otros es el 3% y en otros llega a ser 0. El resultado es que la expansión de oferta monetaria es mucho mayor de lo que este ejemplo puede llegar a mostrar. Una vez más, cuando la divisa se deposita en el banco, los bancos lo que hacen es prestarla, entonces se redeposita y se represta, y se redeposita y se represta, y se redeposita y se represta una y otra vez, creando crédito bancario por el camino. Es de donde viene la mayor parte de nuestra oferta de divisa, y en realidad es del 92 al 96% de la oferta de nuestra divisa, que no se crea por el gobierno, se crea directamente en el sistema bancario. Pues bien, cantidades masivas de divisa lloviendo a los ciudadanos puede parecer divertido al principio. Eso hasta que recuerdas uno de los secretos del dinero más importantes, y es que los precios actúan como una esponja ante la oferta de divisa. Cuanta más divisa hay disponible, más crecen los precios.
Aquí entra en juego la inflación, porque la verdadera definición de la inflación es un aumento de la oferta de divisa, y el aumento de precios es tan solo un síntoma, una reacción ante ese aumento. Toda nuestra oferta de divisa no es más que un par de pavos, enredados en esta red mágica, donde la Tesorería y la Reserva Federal se intercambian pagarés divinizados y se introducen un montón de números en los ordenadores a través de los bancos. Esa es toda nuestra oferta de divisa, un gran aprovisionamiento de números, algunos impresos, la mayoría tecleados, pero no hay nada más. Pero si esto parece de locos, prepárate para entrar en la zona oscura de la economía moderna. Trabajamos para conseguir algo de esa oferta de divisa. Tu verdadera riqueza es tu tiempo, pero comerciamos con momentos de nuestra vida, hora a hora, día a día, año a año, para obtener números que alguien imprimió en un trozo de papel o simplemente tecleó en un ordenador. Ahora, esos números representan nuestra sangre, sudor, lágrimas, trabajo, ideas y talento. Nosotros somos los que damos valor a esa divisa. Y ahora llega la broma cruel. Trabajamos duro para poder ahorrar algo de esa divisa, para poder pagar al recaudador de impuestos, la IRS en los Estados Unidos o Hacienda en España, y este se lo entrega a la Tesorería para que ésta pueda pagar el monto principal más los intereses del bono que la Reserva Federal compró con un cheque que no tenía fondos. Recapitulemos un poco, porque es aquí cuando el sistema empieza a robar a escala global. Muchos de nuestros impuestos no se emplean en carreteras, colegios o servicios públicos, sino en pagar intereses de los bonos que la Reserva Federal compró con un cheque relacionado a una cuenta sin fondos. La Reserva Federal comete fraude, y aquí llega uno de los mayores secretos. Antes del establecimiento de la Reserva Federal no había necesidad de un impuesto a las rentas del trabajo. La Reserva Federal se creó en 1913 y ese mismo año la Constitución americana introdujo una enmienda para poder permitir los impuestos a los ingresos personales. ¿Crees realmente que fue una casualidad? Pregúntate cuántos impuestos de la renta has pagado en tu vida. Bueno, pues gran parte ha sido silenciosamente apartado por las manos de los dueños del sistema porque sí, este sistema tiene dueños. ¿Quiénes son? Es aún un secreto mayor que abordaremos pronto, pero primero tenemos que entender el galimatías que es el techo de deuda. Está basado en una enorme paradoja. Había interés sobre ese bono, igual que en todos los préstamos que el banco emite. Eso significa que hay interés sobre todos los dólares que existen. Déjame preguntarte algo. Si tomaste prestado el primer dólar que existió y era el único en todo el planeta, pero prometiste pagarlo de vuelta con $1 más de interés, ¿de dónde sacas el segundo dólar para pagar el interés? La respuesta es que tienes que tomarlo prestado para que exista y prometer pagarlo con intereses también. Así que ahora existen $2, pero debes 4. Y sigue. Y sigue. El resultado es que nunca hay suficiente divisa para pagar la deuda. Siempre hay más deuda que divisa en existencia, por lo que el sistema es imposible, es finito y llegará a su fin algún día. ¿Qué pasaría si el gobierno dejara de tomar prestado para continuar con el déficit público? ¿Finalizan los pagos sobre los bonos? ¿Qué pasa si el consumidor deja de tomar prestado y de ahogarse en la deuda? ¿Terminan los pagos de tu casa o del coche? No. Hay pagos programados todos los meses sobre el principal más los intereses sobre todos los dólares que existen y esos pagos no terminarán. Si dejamos de tomar prestado, no hay creación de divisa nueva para reemplazar a la divisa utilizada para hacer frente a esos pagos. Ya sea pago de un préstamo o pago de un impuesto que se utiliza para pagar otra deuda, la parte del pago que se destina a pagar el principal extingue esa parte de la deuda, pero la deuda también extingue la divisa, porque la divisa y la deuda son como materia y antimateria. Cuando se encuentran, se aniquilan. Pero si pagamos el principal de todos los préstamos en circulación, toda la oferta de divisas simplemente desaparece. Así que si no contratamos más deuda todos los años, mira lo que pasa. Todo el sistema entra en un colapso deflacionario bajo el yugo de esos pagos pendientes. Los políticos y expertos hablan siempre de equilibrio presupuestario, pago de deuda y vivir según nuestras posibilidades. No entienden que eso es deflacionario. Es imposible hacer eso bajo nuestro sistema actual sin que colapse toda la economía. Por eso el debate sobre el techo de deuda no solo es ridículo,
Es que es delirante. El sistema está diseñado para aumentar los niveles requeridos de deuda, tan solo para mantenerse. Y por eso los políticos siempre darán una patada a seguir y aumentarán el techo de deuda, y una y otra vez hasta que el sistema colapse bajo el peso de la deuda. En otras palabras, no quieren que colapse durante sus mandatos. Los padres fundadores americanos conocían los peligros de un sistema bancario central y lucharon para mantenerse libres de tal sistema. La guerra de independencia empezó como una revuelta contra los impuestos, pero ahora debemos pagar impuestos tan solo para mantener un sistema monetario. Habiendo sufrido la hiperinflación del dólar continental imprimido sin respaldo para financiar la guerra de la independencia, entendieron los peligros de la divisa fiduciaria y de los sistemas monetarios basados en deuda. Para proteger a las futuras generaciones del robo institucional y de los gobiernos sin control, escribieron en la Constitución que solo el oro y la plata podían ser dinero, por el hecho de que no se pueden imprimir. Nuestro sistema no solo es inconstitucional, sino que nos separa de las libertades y prosperidad por la que nuestros padres fundadores lucharon y murieron. Todos sufrimos hoy los efectos de ignorar la Constitución ahora mismo, forzando más divisa en circulación y provocando la reducción de nuestro poder adquisitivo. La inflación es un lento e insidioso impuesto resultado de un sistema monetario basado en la deuda. El sistema encumbra y beneficia a aquellos que crean la divisa y la reciben en primer lugar, puesto que tienen la oportunidad de gastarla cuando aún no ha tenido un efecto sobre la economía. Roban tu poder adquisitivo transfiriéndolo a los bancos y al gobierno a cada hora, de cada día, debido a este falso sistema monetario. No es que los gobernantes no lo sepan. Para citar directamente a la Reserva Federal, el descenso de poder adquisitivo en el que incurren los tenedores de dinero debido a la inflación reparte ganancias a los creadores del dinero. Esto es un fraude, es un esquema piramidal, es un esquema de Ponzi, es un timo, es una mentira. Todo nuestro sistema monetario no es más que una legalizada forma de robo. Llegamos a la mayor impostura de todas. La Reserva Federal no es federal, es privada, tiene accionistas, y no hay agencias estatales con accionistas. Pues bien, ¿qué es un accionista? Una acción representa un porcentaje de propiedad de una corporación, por lo que los accionistas son los dueños de la corporación. Por tanto, la Reserva Federal es una empresa privada con dueños. Se puede leer perfectamente en la web de la Reserva Federal, donde se lee que los accionistas recibirán un dividendo anual del 6%. Sabemos que en un principio las acciones de la Reserva Federal se repartieron entre los mayores bancos de Estados Unidos, pero tras fusiones y adquisiciones es muy difícil seguir el rastro de las acciones para saber quiénes son realmente los dueños de la Reserva Federal, y además es un secreto muy bien guardado. Yo diría que los dueños son los proveedores primarios, los bancos que obtienen beneficios mediante la venta de parte de nuestra deuda nacional, los bonos, a la Reserva Federal, que los compra con un cheque sin fondos. Entonces nosotros pagamos los impuestos para pagar el principal más los intereses de esos bonos para que la Reserva Federal pueda pagar a los bancos ese 6% de dividendo. No te preocupes si no lo entiendes al principio, pocos lo hacen, está diseñado adrede. El economista John Maynard Keynes escribió: por este sistema, el gobierno puede secreta e inadvertidamente confiscar la riqueza de los ciudadanos y ni uno entre 1.000.000 detectará el robo. Yo creo que bien presentado todos podemos entender el sistema sin importar lo complicado que sea. Así que recapitulemos y analicemos un poco más cómo funciona el sistema. Paso 1. El gobierno crea pagarés divinizados. Estos bonos aumentan nuestra deuda pública y deja al ciudadano colgado a merced de la deuda. Paso 2. Los pagarés se intercambian para crear divisa. La tesorería vende los bonos al banco. Los bancos venden entonces nuestra deuda pública con beneficio a la Reserva Federal, que probablemente es suya. Y entonces la Reserva Federal abre su chequera sin fondos y compra esos pagarés con otros pagarés, cheques, relacionados con una cuenta sin fondos. Entonces les dan los cheques a los bancos y la divisa aparece por generación espontánea. Y se repite el proceso. De esta manera se amontonan bonos en la Reserva Federal y divisa en la tesorería, que no es más que un suministro de números. La tesorería entonces reparte los números entre las distintas ramas del gobierno y llegamos al paso 3. El gobierno se gasta los números en promesas, obras públicas, programas sociales y la guerra.
Entonces los funcionarios, contratistas y soldados depositan sus pagas en los bancos para llegar al paso 4. Es entonces cuando los bancos multiplican los números inventando mágicamente más pagarés a través de la reserva fraccionaria, con la que roban una parte del depósito del cliente y lo prestan. Esa divisa se redeposita para que una parte sea robada de nuevo y el proceso se repite, aumentando la oferta de divisa de manera exponencial. Y trabajamos para obtener parte de esos números, lo que nos lleva al paso 5, en el que nuestros números son fiscalizados. Pagamos impuestos a la hacienda pública para que ésta entregue números a la tesorería para que la tesorería pague el principal más los intereses de unos bonos comprados por la Reserva Federal con un cheque sin fondos. El paso 6 es la ilusión del techo de deuda. El sistema está diseñado para necesitar niveles de deuda mayores cada vez y eventualmente colapsará bajo el peso de la deuda porque los políticos no hacen más que remolonear porque lo que quieren es evitar el colapso durante su mandato. Finalmente, el paso 7. Los dueños secretos se llevan su parte. Los bancos más grandes del mundo son los dueños de la Reserva Federal y esos bancos obtienen beneficio de la venta de los bonos de la Reserva Federal. Obtienen beneficios cuando la Reserva Federal les paga intereses sobre las reservas depositadas en la Reserva Federal y la Reserva Federal les paga un 6% anual por su participación en la Reserva Federal. Este sistema es fundamentalmente diabólico, canaliza riqueza desde la clase media trabajadora hacia el gobierno y el sector bancario. Es la causa de la crisis y las bonanzas artificiales de la economía moderna y causa gran disparidad de riqueza entre los millonarios y la clase trabajadora. Es posible porque ya no usamos verdadero dinero, usamos divisa. Pero lo peor es que es una forma de esclavitud. Bono en inglés es una abreviatura de la palabra nexo. Cuando el gobierno emite un bono, es una promesa de cobros de impuestos en el futuro. Nadie ha preguntado si quieres pagar impuestos hoy por la prosperidad disfrutada en el siglo anterior. Nadie le ha preguntado a nuestros hijos si quieren trabajar duro en el futuro para pagar impuestos mañana por la prosperidad disfrutada hoy. George Washington escribió una vez a James Madison: ninguna generación tiene el derecho de contratar deudas mayores que las que se puedan pagar durante su propia existencia. Al robar prosperidad del mañana para gastarlo hoy, nos esclavizamos nosotros y futuras generaciones. Todo parece muy agorero, pero hay gran esperanza, ya que tú eres la mayor amenaza para ese falso sistema monetario. El sistema se basa en la ignorancia del público ante su maquinaria. Por favor, comparte esto con quien conozcas, porque un público educado que entiende el sistema puede construir un sistema mejor para las generaciones futuras. Os dejo con una cita atribuida a un antiguo director del Banco de Inglaterra. El sistema bancario moderno produce dinero de la nada. El proceso es, quizás, el más sorprendente de todos los trucos de prestidigitación jamás inventados. La banca se concebió en la desigualdad y nació en el pecado. Los banqueros son los dueños del mundo. Quítaselo, pero déjales la posibilidad de crear dinero y controlar el crédito, y en un pestañeo crearán dinero suficiente para comprarlo de nuevo. Pero si quieren continuar como esclavos de banqueros y pagar el precio de su propia esclavitud, déjenles seguir creando dinero y controlando el crédito. Esta es la Reserva Federal en Washington, D.C., en la calle Constitución, que es la misma broma que la de colocar la Reserva Federal de Nueva York en la calle Libertad. Las dos son inconstitucionales, limitan nuestra libertad y nos extraen riqueza cada segundo de cada día para la Reserva Federal, el gobierno y el sector bancario. Eres uno entre 1 millón de los que pueden detectar el robo a tu prosperidad. La pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? Ve el vídeo hasta poder describir y enseñarlo a otros. Los que entienden el sistema se pueden preparar ante su colapso y protegerse. La historia nos enseña que los que no lo hagan probablemente sean barridos. Comparte este vídeo con todo el mundo, especialmente con aquellos que te importan. Todo lo que hace falta es 1 o 2 clics para enviar este mensaje a millones de personas. Cuélgalo en Facebook, tuitéalo, envíalo por correo a tus conocidos, compártelo donde puedas. Únete a la conversación. El sistema actual se basa en un diseño de hace 300 años, concebido para enriquecer a unos pocos a expensas de muchos. Tiene que haber un sistema mejor. En hiddensecretsofmoney.com hemos creado una plataforma de código abierto para el diseño y desarrollo de un nuevo sistema monetario.
Hacemos un llamamiento a todo economista, estudiante, universitario, mente brillante y cualquiera que lo desee a unirse a la discusión. Al educarnos a nosotros y a los que nos rodean, podemos prevenir una mayor erosión de nuestros derechos y quién sabe si quizás recuperar alguno. Just maybe, win some of them back. I think your episode 4 is very beneficial, very helpful. It's going to introduce these ideas to a lot of people, and like I've just been talking about, we have to change people's mind, and the more they understand it, the better. And I think we're at this point now where more people in the last several years, 4 or 5 years, have thought about the Fed than they ever have in the previous 95 years. So I think an explanation and diagrams to show it is very helpful, because quite frankly, they're not going to get it in their grade school. They're not going to get it in their high schools. They're not going to get it in college unless they're in a very rare circumstance to understand how this works. You know, for years before I got involved in really studying gold and some of the things I write and talk about today, I was a monetary economist for decades. You know, in your video, you talk about the primary dealers. I was chief counsel and chief credit officer of one of the largest primary dealers for 10 years. So I had an inside seat on the Treasury market and have the privilege of working with several former vice chairmen of the Board of Governors, Manley Johnson and David Mullins, going back to the 80s and 90s. So I'm very immersed in what you were talking about. I thought it was extremely accurate, extremely clear. I didn't think you were stretching on any points. It was really like something out of a PhD course, except that it was very easy to understand. I think it's accessible. I think we're seeing a little bit of a revolution in communications in the following sense. You know, as you point out, the Fed was created in 1913. Well, in 1913, there was no web, there was no YouTube, no Twitter. There was really no one to kind of stand up and oppose the Fed or call them out, if you will, or really get into a discussion that everyday Americans could follow. That's not true now with social media and everything else. You can reach out to millions and tens of millions of people and tell them what's going on. I think you've done that. You've done it successfully. I applaud it. I think this is a great video. I look forward to seeing it again. I know millions of people will enjoy it. Well, as we know, the Federal Reserve believes it can create money out of thin air, not realize money is supposed to represent real products and services. And what people don't realize is when the Fed does that, in effect, as Keynes pointed out, it's a form of taxation. It's a form of confiscation. And because people don't see it, the politicos get away with it, but it also undermines social trust. It just is corrosive throughout society. We're going to have a lot of turmoil in the coming years, but it's going to be the kind of turmoil that leads to positive things. So don't despair. Get out there and fight, because the tide is going to turn. This is going to be the status last stand. Thank you. This episode of Mike Maloney's Hidden Secrets of Money was brought to you by GoldSilver.com and the new Silver Pegasus Round. To learn how to protect your family and turn the coming economic storms into opportunity, visit GoldSilver.com.